Sí, ya lo he visto, ¿eh? El que haya venido aquí a ver esto, como digo siempre, ya se puede marchar, ¿eh? Ya sabéis que esto no lo hago por las visualizaciones, ni por los likes. Vaya, espera, que se me ha cerrado ahora. Ni por los likes, ni por nada por el estilo, ¿eh? Esto lo hago sobre todo por mí, para ver cómo está el sentimiento, así me obligo. Y después, bueno, para el que le pueda servir. Hoy, si digo alguna tontería, perdonadme. Como veis, vuelvo a estar con el cabestrillo. Ya sabéis que hace, bueno, que no lo sepa, pues se enterar ahora, que hace meses me operaron del hombro. Y no sé qué ha pasado esta noche, que me he levantado a las 4 de la mañana con muchísimo dolor y he tenido que ir de urgencias. Y me han dado una medicación muy fuerte y bueno, no tengo la cabeza muy fina. Así que si digo alguna tontería hoy, disculpadme. Ya habéis visto que pienso que todavía el mercado, según el sentimiento de mercado, está para mantener. Y bueno, y además no será así mientras no pierda ningún nivel importante, ¿eh? Os traigo aquí la gráfica del SP500. Para mí el nivel importante que debería perder para empezar a tener miedo serían los 6.500 aproximadamente, ¿eh? Esta zona de aquí. El mínimo entre los dos máximos, tanto el que hemos generado ahora como el anterior, que hay muy poquita diferencia. Esto lo podemos considerar un techo entre los dos. Entonces, si no perdemos los 6.500 y aún continuemos con euforia, o sea, si perdiéramos los 6.500 y continuáramos con euforia, aquí habría algo que no huele bien. Pero mientras no pase eso, aquí no ha pasado nada y podemos estar de momento tranquilos. Que habrá correcciones como siempre, por supuesto. Pero no tiene por qué pasar nada más grave. Ya sabéis que correcciones de un 3% se producen 7-8 veces al año, de un 5% unas 4 o 5, un 10% una vez y media o 2 veces al año y más de un 20 más o menos una vez al año. Por lo tanto, de media. Por lo tanto, son cosas que debemos estar habituados cuando queremos pues trabajar en el mercado y querer estar pues invertidos en renta variable. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, el que se quede ahí al vídeo, pues vamos a ver el porqué y vamos a ver algunos detalles y después, como siempre, unas pequeñas estadísticas para que, bueno, que me han parecido interesantes, para que veáis qué podemos esperar del año según pues otros años parecidos, ¿de acuerdo? El Fear and Greed, voy a actualizar por si acaso ha cambiado algo. El Fear and Greed, nada, 46, está neutral, no hay ninguna cosa que llame la atención todavía. Ya sabéis que estrategias se pueden aplicar a partir de que esto baje a lo mejor de 10 y tener mucha precaución cuando esto pase a lo mejor de 90-95. Y sabiendo siempre que la codicia tarda más en evaporarse que el miedo. El ser humano ha sobrevivido pues tantos miles de años gracias a que tiene miedo, y que cuando tiene miedo actúa. Entonces, cuando tenemos miedo en la bolsa, pues igual, actuamos y salimos de ahí. Cuando tenemos codicia y vemos que todo va bien y que vamos ganando dinero, es cuando es más difícil que nos movamos. Antes, pues nos atacaba un león y salíamos corriendo, pero si cazábamos una gacela, pues estábamos a lo mejor 2 o 3 días pues comiendo y tranquilamente sin tener que movernos. Así que el sentimiento de mercado funciona así. Cuando hay mucho pánico, es muy fácil que se creen suelos porque todo el mundo está vendido ya y todo el que tenía miedo ya ha vendido y ya no puede vender más. Ya no puede vender nadie más y por lo tanto no baja más el mercado. En cambio, en codicia es un poco más complicado. Por eso casi todos los indicadores que existen indican muy bien los suelos, pero bastante mal los techos. Y por eso los techos, como digo, pues hay que tener otras referencias también. No solo el sentimiento, sino también pues, la gráfica y qué es lo que está pasando en el entorno. Pero bueno, el Fear and Greed está bien, está neutral, no tenemos por qué padecer por él. ¿De acuerdo? La AAI, los inversores individuales, ¿no? Los minoristas sobre todo, pues bueno, de momento piensan que esto va bien, hay un poquito de euforia en este sentido, pero es bueno que han subido los bajistas. Contra menos diferencia hay entre bajistas y alcistas, pues mejor. Sería malo pues, que esto llegara a un 50, por ejemplo, y que esto estuviera en un 10 o un 12. Aquí ya podríamos empezar a pensar que la euforia está llegando al mercado. Aún así, como digo, no solo por eso tenemos que basar nuestra estrategia. Así como el miedo sí, en la euforia no tanto.
Los techos son más complicados de encontrar. El VIX, voy a actualizar por si ha cambiado algo. Bueno, ha cambiado un poquito, ha subido un poco, pero sigue estando en zonas muy bajas. La media histórica del VIX es 19, estamos a 15,55. Nunca sé si se ve bien, creo que así se verá mejor. ¿De acuerdo? Estamos en 15,55, sin ningún tipo de problema, es una cifra baja, por lo tanto la volatilidad y los movimientos del mercado a priori no deberían ser muy grandes los próximos días, las próximas semanas. La encuesta Naim, inversores profesionales, ha subido un poquito. La semana pasada creo que estaba en 93, 92, 93. Esta semana en 97. Sube un poco, pero tampoco tenemos que tener ningún tipo de miedo. En la tabla que me estoy haciendo para encontrar suelos y techos, aquí pasa lo mismo, que los suelos se detectan bastante bien, los techos todavía, todavía no lo consigo. Pero sí que es verdad que cuando esto pasa de 100 y encima la WAWI pues hay una diferencia grande, que en este caso no la hay, 12,5 de diferencia. Cuando hay más diferencia es cuando podemos quizá tener algo más de miedo. Pero aquí no se cumplían los 3 propósitos. Por lo tanto, como no se cumplen los 3 propósitos, no tenemos por qué encontrar techos. ¿De acuerdo? O sea, una cosa es lo que piensen los inversores individuales y otra es lo que piensen los gestores profesionales, que son los de la encuesta NAI. ¿De acuerdo? Esto siempre normalmente suelen tener más miedo que los inversores individuales. ¿Por qué? Porque tienen que dar explicaciones. Un inversor individual, pues es él mismo el que está invirtiendo el dinero y como mucho se tiene que dar las explicaciones a él o a su pareja, ¿no? A su mujer o a su marido. Y en cambio un gestor profesional, sí. Un gestor profesional, pues si el mercado come mucho, aunque sea una cosa habitual, hay muchos inversores que no lo entienden y tendrían que ir a buscar, a pedirles, o irían a pedirle explicaciones y tendrían que dar unas explicaciones que realmente para mí no tendría mucho sentido hacerlas, pero somos así, vemos miedo, vemos que estamos saliendo y los gestores, pues es lo que tiene, trabajar de cara al público y trabajar con el dinero de los demás, pues al final tienes que dar explicaciones por cosas que seguramente no tienen nada que ver. Entonces, normalmente estos suelen salir del mercado antes y les cuesta más entrar al mercado también. Por eso, porque tienen que dar explicaciones. Pero bueno, que de momento está bien, no es un dato exagerado, están bastante expuestos, pero de momento sin problemas. Como digo, esto deberíamos juntarlo con otras cosas y con una gráfica un poco más peligrosa. Ahora mismo estamos en máximos históricos prácticamente. Ayer, día 7, se hicieron máximos históricos en SP500. No es momento para tener miedo por nada del mundo. ¿Que puede ser el máximo y puede caer después? Efectivamente, puede pasar. El mercado es soberano y hace lo que quiere, ¿de acuerdo? Pero lo que yo estoy buscando son indicios. Y aquí, de momento, indicios de que el mercado pueda caer mucho, no lo hay. Y para mí no cambiará nada, como he dicho antes, hasta que no baje de pues más o menos los 6.500 puntos. Esto ya lo hemos visto. Vamos a ver el put on call, lo voy a actualizar también. Pues se cambia un poquito. De momento seguimos en zona neutral en la media de 10 días y la media, bueno, y el valor actual diario también. No es una cosa que yo vigile mucho, pero como sabéis, la semana pasada creo que fue, subió esto, el valor diario a 1,13 y traje una estadística de qué ocurría cuando eso pasaba, de cuando el valor diario, si no lo habéis visto, ver el vídeo de la semana pasada, lo pasáis rápido, llegáis, es una estadística de SubuTrader, si no recuerdo mal, la busquéis rápido y la veis. En principio es positivo pues que el valor diario haya llegado a 1,13. A mí me gusta más que sea la media, la media de 10 días, que es la que yo busco, porque busco el largo plazo. A mí esto me parece más. Y ya os traje hace varias semanas una estadística de qué ocurría cuando bajaba del 0,75, que es el nivel que yo busco y controlo o quiero controlar, y cuando subía de 1,15 y qué ocurría. Cuando subía de 1,15 era bastante mejor que cuando bajaba de 0,75. El 0,75, que es lo que se supone que tiene que indicar techos, no es tan certero. En cambio, que este suba de 1,15, bastante certero con los suelos, como mínimo a corto plazo. Bueno, ya veis que en el 22 ocurrió dos veces. En la primera el mercado subió, pero después volvió a caer. Y la segunda ya fue pues imparable, hasta el día de hoy. La racha continúa. Vamos a ver el ratio bullish. Voy a actualizar también, por si acaso.
nada, 63,2% de las acciones del S&P 500 están en tendencia alcista de corto plazo, por lo tanto, sin problemas, el mercado está funcionando bien, no está funcionando porque las grandes son las que están trabajando mejor. De hecho, Apple, bueno, de la primera posición ha pasado ya a la tercera, lo han avanzado Nvidia y Google. Pero bueno, el mercado, el 63% de las acciones se están comportando bastante bien. He traído una gráfica de que ayer creo que fue el 12,5% de las acciones del S&P 500 llegaron al máximo de 52 semanas, el máximo anual de las últimas 52 semanas. Y esto a priori pues demuestra que el mercado a priori está fuerte. Y veremos qué ocurrió por las anteriores veces con esto. Vamos a ver la línea D. La línea D, si no cambia nada, está en máximos históricos. Hoy el S&P 500 está tonteando con el negativo, ¿no? Estamos prácticamente a cero, pero la línea D está en máximos históricos. Y esto, pues, siempre es un buen indicio, ¿eh? Quiere decir que esto ya sabéis cómo funciona, y si no, pues lo explico ahora muy rápidamente. Esto es todas las acciones del NYSE, no las del S&P 500, todas las acciones del NYSE, del mercado NYSE. En Estados Unidos hay 3 mercados. Básicamente lo más importante son el NYSE y el Nasdaq, pero todas las acciones del NYSE, que no sé si son 2.000 o 3.000 acciones, el máximo, cuando una es alcista, esto sube 1. Cuando una es bajista, esto baja. Que espero que se entienda, ¿eh? Si 10 acciones suben y solo 2 bajan, pues esto aumenta 8 puntos. Quiere decir que todo el mercado en general se está comportando bien. Y mientras sea alcista, quiere decir que se está comportando bien. ¿Qué buscamos aquí? Pues buscamos muchas veces divergencias. Que la línea D esté bajando y el S&P 500 esté subiendo, eso quiere decir que hay una incoherencia en el mercado, que muchas acciones y casi todas las acciones están trabajando mal y comportándose mal, pero que quizá las grandes, como ponderan más en el índice, pues están subiendo. Y aquí es algo pues, que tenemos que tener cuidado en estas cosas. Normalmente siempre al final el S&P 500, el 90% de las veces acaba siguiendo la línea D. En este caso está haciendo máximo la línea D. El S&P 500 a priori se tendría que comportar bien, aunque las grandes quizá pues no se estén comportando tan bien en el día de hoy, en estos días, que también están en máximos históricos. Ayer marcamos máximos históricos en el S&P 500. Pero es porque todo el mercado está funcionando bien, no porque 6 o 7 o 10 acciones buenas, grandes, sean las que estén tirando del carro, ¿de acuerdo? Y después ya para acabar, el S&P 500, el Equal Weight, ¿de acuerdo? Que todas las acciones valen lo mismo. En vez de estar ponderadas por valor bursátil, vale lo mismo. Si Nvidia sube un 1%, tiene el mismo valor que si Apple o Tesla o cualquier otra empresa del S&P 500 sube un 1%, aunque sea pequeña, ¿de acuerdo? No se pondera por capitalización bursátil, sino simplemente por rendimiento porcentual. Y esto también da una idea de cómo está el mercado en general. Y, pues como veis, está también prácticamente en máximos históricos. Quiere decir que todo el mercado en general se está comportando bien. Y esto siempre pues indica muy buena salud. ¿De acuerdo? Y bueno, hasta aquí el sentimiento de mercado. Como habéis visto, está todo bien. Por eso mantener para mí es lo bueno. Y pues os voy a enseñar unas pequeñas... perdón. Que he movido un poco el hombro y me ha dado un pinchazo. Perdonadme, bueno, unas estadísticas. Vamos a empezar una de Ryan Detrick. Sabéis que el rally de Santa Claus ha acabado este año en negativo, en un 0,11 negativo. Y esto es lo que suele ocurrir, ¿de acuerdo? Es de Ryan Detrick, no sé si lo he dicho. Esto es lo que suele ocurrir. Esto es la media de años, el 72% de los años desde 1950 son alcistas, con una media histórica del 9,5%, ¿de acuerdo? A veces contando dividendos, a veces sin contar, pero bueno, entre un 8 y un 10% sabemos que es la media histórica del S&P 500. Según Ryan Detrick, cuando el rally Santa Claus Rally, ¿de acuerdo?, es positivo, el mercado sube un 10,4%. Y el 73% prácticamente las veces el mercado es positivo, que es más o menos la media igual histórica. Pero en cambio, cuando el rally Santa Claus es negativo, como este año, el mercado no suele subir tanto. Tenemos que tener en cuenta que los últimos 2 años, o este es el tercer año ya consecutivo, 23, 24, 25, no se ha cumplido el rally de Navidad, han sido negativos,
y el año 23 acabó muy bien, o sea, perdón, el año 24 acabó muy bien y el año 25 también acabó bien. Por lo tanto, como siempre digo, esto es una media histórica, no podemos coger esto como si fuera la palabra del Señor y que esto va a misa y que esto es sagrado y que esto va a ocurrir, no, es una media. Quiere decir normalmente que cuando el rally Santa Claus es positivo, normalmente el mercado va a funcionar un poco mejor que los años normales. Y cuando el rally en Navidad es negativo, puede que funcione un poco peor. Pero como hemos visto estos 2 últimos años, esto no ha ocurrido. ¿De acuerdo? Pero bueno, es un dato que debería ser negativo. Deberíamos pensar que podemos tener un mal año por culpa de esto. Además, ya sabéis que estamos en segundo año del ciclo electoral americano y esto normalmente es malo. No tanto cuando es un segundo mandato, aunque como ya comentamos, los segundos mandatos normalmente son consecutivos y esta vez no ha sido consecutivo, por lo tanto yo lo cojo con pinzas eso. No sé si considerarlo más un primer mandato. No es lo mismo haber estado trabajando 4 años y seguir trabajando, que quiere decir que has tenido 5 o 6 años seguidos trabajando bien y por lo tanto a lo mejor pues el segundo año del segundo ciclo funciona bien porque has trabajado bien, que no, que haya habido un gobierno por medio que ha desajustado pues tus ideas, ha trabajado en otro sentido y tú cuando vuelves al mercado pues tienes casi que empezar de cero con lo que querías hacer, ¿vale? Entonces, sí, es segundo mandato, pero bueno, solo se ha dado una vez en la historia y esta es la segunda vez en la historia que un presidente no sale elegido 2 años seguidos, ¿de acuerdo? O sea, cuando es segundo mandato normalmente siempre eran consecutivos, excepto una vez y hace muchísimos años, creo que fue en el 1800 y pico, os lo dije la semana pasada creo, o la anterior. Por lo tanto, hay que tenerlo esto también en cuenta. Estamos en un segundo año del ciclo electoral, normalmente es malo, pero es un segundo mandato. Entonces, es una cosa que tenemos un poco en el aire, ¿de acuerdo? Vamos a ver más estadísticas. Hoy es el quinto día del año, del 2026. Parece ser que el SP500 va a acabar en positivo. Tenemos un 1%, un 1,10% de ventaja desde que empezó el año. Si no me fallan los cálculos, el día 2 hubo un mercado, el 5 también, el 6, 7 y hoy es el 8, quinto día de mercado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre desde 1950 cuando el mercado los 5 primeros días acaban positivo? Pues normalmente todo el año funciona bastante bien, con una media del 14,26. Por lo tanto, que ahora tengamos un 1% de ventaja o un 1,10, pues es bastante interesante pues, para nosotros, ¿no? Para los intereses pues, del SP500 y de que esto de momento va a funcionar bien. Sí que es verdad que va a haber, o hay de media, un drawdown de un 12,5 prácticamente, lo que decíamos, o lo que decía al principio del vídeo, que drawdowns del 10% pues, se producen una vez al año prácticamente, o 1,5 veces al año, o sea que hay que tener, hay que ser consciente de esto. Y, bueno, esto es nada, la máxima pérdida no nos interesa, tampoco contamos nada. Todos los años, la media, pues un 9,58, con drawdowns un poco más grandes. Y cuando son negativos, los 5 primeros días, sí que es verdad que el mercado en general se ha funcionado muy mal. ¿Quiere decir que todos los años de estos 27 casos que hay dentro de los 76, todos han funcionado mal? No, esto es una media, habrá algunos o muchos que sean negativos, pero habrá alguno que a lo mejor ha subido un 20 o 25%, ¿de acuerdo? Pero la media, normalmente, esto es una mala señal. Que los primeros 5 días del año sean negativos, esto es una mala señal. De momento estamos bien, ¿de acuerdo? De momento tenemos un 1% más o menos de margen y si no cambia nada de aquí a un par de horas que cierre el mercado, van a ser positivos. Traigo otra gráfica de Ryan Detrix, este de Blue Curve, no lo he dicho, me gusta dejar bien claro de quién es el trabajo, ¿de acuerdo? No es mío, yo solo lo busco y lo comparto con vosotros. El que hace el trabajo, pues es este hombre, en realidad. Os traigo otra gráfica, también de Ryan Detrix, que nos explica un poco más o menos lo mismo, ¿de acuerdo? Los años, la media de años desde el 1950 hasta el 2025, o sea, hasta el año pasado,
pues el mercado ha funcionado bien el 72% de las veces, ha sido positivo y con un 9,6 de media de beneficio, de rentabilidad. Esto no es, ya lo dijimos, esto es una media, no es el, el rendimiento compuesto. Tengámoslo claro, que es una media, no el rendimiento anual compuesto. Vale, ¿qué pasa cuando los 5 primeros días son altivos? O son alcistas, perdón, son positivos, ¿no? Pues lo que nos ha dicho Blue Kit, ¿de acuerdo? El 14% de beneficio el resto del año, que está pues muy bien. Cuando son bajistas, pues el 1,1, ya lo habíamos visto en la otra gráfica. ¿Pero por qué traigo esta? Porque Ryan Detrix diferencia cuando el mercado sube más de un 1% en estos 5 primeros días, ¿de acuerdo? Ahora mismo todavía estamos batiendo más de un 1%, no sé si es un 1,8 en estos momentos. Si acabamos por encima del 1%, todavía los datos que podemos esperar son todavía mejores. El 87% de las veces es positivo el año, o sea, falla menos veces, aquí solo el 81%, que no hay mucha diferencia, pero la hay, ¿de acuerdo? Y además, en vez de ser un 14,2% de media, es un 15,7% de media, ¿de acuerdo? Y esto, pues siempre está, pues bien, ¿de acuerdo? Si, en cambio, si fuera negativo y además fuera mayor al 1%, solo el 57% de los años serían positivos y encima tendríamos un 0,7% solo de media anual, que es pues realmente bastante poco, realmente bastante negativo. Esta es la diferencia entre que los primeros 5 días del año acaben bien o acaben mal. ¿De acuerdo? Esto me ha parecido muy interesante, además como hoy coincide que es el día 5, me ha parecido interesantísima para traerla. ¿Qué más he traído? Ya que estamos con qué pasa cuando empezamos bien el año, qué pasa cuando acabamos bien positivos el año, ¿de acuerdo? El año. Esto es de Ryan Detrix también. No sé si esta es del año pasado. Sí, esta es del año pasado. Pero bueno, no cambiará mucho porque es desde 1950 también. En vez de haber 76 años, pues habrá 75. Cuando el enero acaba positivo, de media el mercado sube un 12,2. Es más que la media histórica. Por lo tanto, que enero acabe en positivo será muy bueno, si acaba en positivo. ¿De acuerdo? Si acaba en negativo, lo que podríamos esperar del año es una rentabilidad solo del 2%. ¿De acuerdo? O sea, un año bastante negativo y bastante más pues triste. Y después ya diferencia un poco si es más de un 12%, o sea, más de un 2%, perdón, o más de un 3%. La diferencia básicamente es el porcentaje de aciertos. Esto ha pasado 28 veces y el 85% de las veces ha sido positivo el año. Esto ha pasado 32 y ha sido el 84%. Y esto ha pasado que enero sea positivo, ha pasado 45 veces y el 87% prácticamente de las veces ha acabado el año en positivo. Quiere decir que esto está bien. ¿De acuerdo? Esto es una buena señal. Una cosa es para los 5 días que hemos visto hasta ahora y esto es para cuando acabe el mes. Al día 31 de enero, cuando el mercado cierre, si es positivo, podríamos fijarnos en esta estadística. Si es negativo, pues deberíamos ya empezar a pensar que el año no va a ser tan bueno como pues se espera según otras cosas. Y le daría un poco la razón pues al rally de Santa Claus, ¿de acuerdo? Que cuando es negativo el año no funciona tan bien. De media, Como digo, los 2 últimos años han funcionado muy bien. Y la última que os traigo es lo que os decía de que ayer, día 7, esto del día 7, si no me equivoco, sí, el día 7, se comportó bien, ¿de acuerdo? El mercado, el 12,5% de las acciones tuvo máximo, no máximo histórico, máximo anual, máximo de las últimas 52 semanas. El 12,5% de las acciones. Y esto ocurre por primera vez en un año. Cuando esto ocurre, cuando más del 12,5% de las acciones del SP500 hacen máximos anuales por primera vez en un año, esto es lo que ha ocurrido las veces anteriores. ¿De acuerdo? Pasó en el 95, en el 2000, en junio del 2003, octubre del 2009, abril del 2016, febrero del 2019 y junio del 2023. Y pasó, mira, he dicho ayer, no, sí, la colgó ayer, pero es del día 6, ocurrió el día 6, ¿de acuerdo? El 6 de enero. Como podemos ver, cuando ocurre esto, quiere decir que el mercado está bastante sano y por lógica, pues el mercado se comporta bastante bien. Y excepto en diciembre del 2000, que ya sabemos lo que ocurrió
en el 2000, ¿no? La crisis de la burbuja.com, que se comportó muy mal los siguientes años, 2001, 2002, incluso 2003 un poquito, pues acabó negativo. Pero todos los demás años ha sido positivo y diría que bastante positivo, excepto 2009, que también tuvimos ahí una crisis financiera, ¿no? Lo de los bancos, Lehman Brothers y demás, y la crisis de las hipotecarias, que tuvimos un 9,35, que es más o menos la media del mercado. Todos los demás años, cuando ha ocurrido esto, un año más tarde, se ha comportado muy bien, con una media del 13,61. Esto baja porque, claro, tenemos un negativo y baja, pero se comporta bastante bien, un 13,99, un 15,5, un 24 prácticamente, un 29, un 16. Esto a priori debería ser buena señal. Y hasta aquí todo lo que os traigo hoy. Como veis, el mercado se está comportando bien, parece que las estadísticas son buenas, parece que hoy, el día 5, va a acabar en positivo y por lo tanto podemos esperar un buen año. Y además el sentimiento de mercado no está para nada, para nada, para nada extremo. Y el mercado tampoco está en un punto donde podamos de momento tener miedo. Estamos marcando máximos históricos y no tendría sentido. Así que, pues, hasta aquí hemos llegado hoy. El que haya llegado hasta aquí, pues muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Un saludo. Hasta luego.